Buenos días, jóvenes, vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy vamos a empezar resolviendo el ejercicio que eh, dejamos bueno, no como tarea, sino como práctica para ustedes. No sé si se recuerdan. Entonces, el ejercicio consistía en encontrar, ¿verdad? Encontrar la ecuación de la recta, creo yo, de una recta o de dos rectas, creo, que eran tangentes a una circunferencia y pasaban por un punto P. Entonces solo me ayudan y me recuerdan cuál era el centro de la circunferencia. ¿Alguien se recuerda? Buenos días, ingeniero. Buenos días. El centro era 2,3. Ok, 2,3. Entonces imagínense, por aquí supongamos que está el centro. Entonces tengo el centro en 2,3. Y creo que el radio era 1, ¿verdad? Entonces ahí está dibujada mi circunferencia con centro en 2,3. Ahí no parece que es el centro. Si quieren coloquemos aquí el centro. ¿Sí? Entonces ahí está 2,3. Y tenía un punto P por aquí. ¿Se recuerdan ustedes cuál era el punto P? 7,8. 7,8. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué consistía el ejercicio? Consistía en que ustedes tenían que encontrar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia que pasa por este punto. Bueno, resulta que no solo vamos a tener una recta, sino que también vamos a tener otra recta que también es tangente a la circunferencia y pasa por el mismo punto, ¿sí? Entonces ahí están nuestras dos rectas tangentes a la circunferencia que pasan por el punto P. Entonces no sé si lo lograron resolver sin ayuda de GeoGebra, porque con GeoGebra pues es muy fácil de resolver el ejercicio, ¿verdad? Ya lo habíamos resuelto. ¿Lo lograron resolver? ¿Cómo les fue? ¿O no intentaron resolverlo? Yo la verdad hice un planteamiento, pero no me salió una respuesta imaginaria, pero no sé si cometí algún error, así que quería decirle cómo lo planteé. ¿Cómo lo planteó? Cuéntenos. Por ejemplo, a un punto lo nombré x1, y1 y al Ajá. otro x2, y2. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, sabemos de que si trazamos un radio a los dos puntos, obviamente no están alineados, por lo tanto vamos a tener dos segmentos que son perpendiculares a las dos rectas. Uh-huh. Sí. Em, entonces, calculé las pendientes, por ejemplo, del segmento del Ajá. radio y también Ajá. calculé la pendiente de una de las rectas, ¿va? Sí. Eh, Obviamente estas pendientes van a estar en términos de X, por ejemplo, X1 y Y1. Uh-huh. Entonces yo sé que si multiplico estas dos pendientes, voy a obtener como resultado -1. Correcto. Ahí tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces necesitaría otra ecuación. La otra ecuación, eh, bueno, supuse que podría ser la ecuación de la circunferencia, solo Ajá. que en vez del punto X y Y, porque ya conozco su centro, Uh-huh. podría ser esa coordenada de uno de los puntos. Por ejemplo, X1 y Y1. Sí. Correcto. Lo que hizo está muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Entonces, tal vez donde se quedó o cometió algún error fue en el cálculo o resolución de su sistema de ecuaciones, ¿verdad? De hecho, el sistema de ecuaciones que se va a formar es un sistema no lineal y un poquito complicado de resolver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a plantear las ecuaciones y si quieren para no perder tanto tiempo resolviendo las ecuaciones, pues nos vamos a Python para que nos ayude a resolverlas, ¿verdad? Entonces, lo que usted hizo me parece que está bastante bien, ¿verdad? Bueno, no sé si quería decir algo adicional. No, solo confirmarle que sí da un sistema de ecuaciones no lineales. Ok, gracias, muy amable y gracias por su aportación. Bueno, entonces supongamos que, bueno, aquí no se mira, sabemos que el centro está en 2,3, ¿sí? Y que este punto es un punto cuyas coordenadas, si quieren, las colocamos como x, y. Ese punto x, y, pues eh,
a la hora que yo resuelva mi sistema, pues me va a dar como solución este punto y este otro punto. O sea, el sistema seguramente va a tener dos soluciones y me va a dar los dos puntos, ¿verdad? El punto 1 y el punto 2. Bueno, entonces vamos primero a trazar un radio. Llamémosle a este segmento, llamémosle R1. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Llamémosle M1 a la pendiente del radio 1. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente? Aquí va a ser igual. Bueno, si ustedes quieren, va a ser entonces y-3, ¿verdad? Sobre x-2. Ahí está la pendiente 1. ¿Sí? Bueno, ahora calculemos la pendiente de esta recta. Llamémosle L1 a esta recta. Entonces calculemos la pendiente, llamémosle M2, que va a ser la pendiente de la recta L1. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la pendiente? Vamos a ver quién me ayuda. Y-8 sobre quién? Sobre quién? X-7. Entonces ahí está la pendiente 1 y la pendiente 2. Entonces, ¿cuál va a ser la primera ecuación? La primera ecuación va a ser que M1 multiplicado por M2 va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Esa es mi primera ecuación. O también se puede ver como M1 es igual al inverso negativo de M2. Cualquiera de las dos formas es válida. Bueno, esa sería la primera ecuación, ¿verdad? ¿Cuál sería la segunda ecuación? La que dijo el compañero, ¿verdad? Que es la ecuación de la circunferencia o la ecuación de la distancia, que es la misma. Realmente la ecuación de la distancia es la misma que la ecuación de la circunferencia. Entonces, si agarramos este punto XY, satisface la ecuación de la circunferencia. ¿Y cuál es esa? X menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a ¿quién? Es igual al radio al cuadrado 1. Entonces esa sería mi ecuación 2 y esta sería la ecuación 1. Si quieren desarrollemos un poquito la ecuación 1, ¿verdad? Para ver cómo nos queda. Entonces tenemos que y menos 3 sobre x menos 2, ¿verdad? Multiplicado por y menos 8 sobre x menos 7, esto es igual a menos 1. Entonces ahí está nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resolver el sistema. Resolver el sistema para encontrar el valor de xy. Bueno, es un sistema no lineal bastante complicado de resolver. Entonces, mejor vámonos a Python, si quieren, ¿verdad? Bueno, para los que no tienen instalado Anaconda, yo utilizo Anaconda, ya lo tengo instalado en mi computadora, ¿verdad? Pero para los que no tienen esa herramienta, pues se pueden ir al siguiente sitio. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Es Jupyter. Disculpe, ingeniero, es que recuerdo que Samuel nos había comentado, o alguien nos había comentado que Python lo usamos en Matemática Básica 2, ¿verdad? Sí, la verdad que lo usamos en Matemática Básica 2. En este curso, pues en Básica 1, en el laboratorio, utilizan GeoGebra, ¿verdad? Entonces, de mi parte, pues yo tengo preferencia por usar este programa. Yo les estoy explicando cómo resolver este ejercicio con la ayuda de algún programa, pero si ustedes tienen preferencia, pues váyanse a GeoGebra y resuélvanlo con GeoGebra, ¿verdad? En GeoGebra también es muy sencillo resolver un sistema. Ya hace un par de días también resolvimos una ecuación o un sistema con GeoGebra. Entonces, ¿por qué tengo preferencia yo por Python? Bueno, en Python se tiene la facilidad de generar valores de una forma muy simple, valores, un conjunto de valores, por ejemplo, una lista. También se pueden hacer sustituciones de un conjunto de valores en diferentes expresiones matemáticas de una forma más rápida que GeoGebra. Ahora GeoGebra es un programa, por supuesto, mucho más amigable, ¿verdad? Mucho más fácil de utilizar y a veces no tengo ni siquiera que escribir código. En cambio en Python pues tengo esa
dificultad que tengo que estar aprendiendo unas cuantas líneas de código para resolver un problema, pero una vez las aprendo, pues me voy a dar cuenta, o se van a dar cuenta ustedes, de que tiene muchas ventajas utilizar Python, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a resolver con Python. Entonces, si no quieren instalar, al que esté interesado, esto no es obligatorio utilizarlo, ¿verdad? Yo porque quiero resolverles este ejercicio que está acá de una forma rápida. Entonces van a ver que al principio pues parece difícil, pero después se van a dar cuenta que es muy bonito este programa. Bueno, entonces a quien quiera se va a este sitio jupyter.org, le da clic acá, ¿sí? Entonces por aquí van a encontrar un botoncito que dice instalar Jupyter o utilizarlo en su navegador. Le vamos a dar en nuestro navegador y aquí hay varios programas. Escogemos este que tiene el icono de Python. Bueno, se tarda un poquito en cargar, ¿verdad? Hay que esperar un par de minutos para que cargue. La otra opción es que ustedes se vayan al sitio de Anaconda, descarguen Anaconda, y Anaconda trae incluido el Jupyter, que es un cuaderno que funciona desde su navegador. Ustedes escogen ahí Python 3 y les abre Python 3 desde el cuaderno de Jupyter. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? No me quedó muy claro una de las ecuaciones. ¿Cuál de La las de la dos? diferencia. ¿Por qué el radio es 1? Porque el radio 1, bueno, porque habíamos dicho que era radio 1. Creo que en el día de ayer les dije que era una circunferencia con este centro y radio igual a 1. Es que creo que no copié eso. El radio. Bueno, no tenga pena. Vamos a ver si ya está esto funcionando. Sí, parece que sí. Ya. Bueno, entonces acá, bueno, hay que esperar otro poquito. Bueno, está bastante lento. Bueno, aquí como que no quiere funcionar. Si quieren, pues lo voy a cargar. Bueno, esta es una opción, cargarlo desde el sitio de Jupyter. La otra opción es que se instale en Anaconda, y eso es lo que voy a hacer mejor. Bueno, no instalarlo, sino voy a abrir Anaconda. Porque este no quiere cargar. Bueno, aquí le damos nuevo, Python 3, y nos abre el cuaderno de Jupyter. Bueno, en estas celdas pues yo utilizo código de Python, ¿verdad? De Python 3. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es cargar todas las funciones o las funciones que yo sepa que voy a utilizar de la librería SymPy. La librería SymPy prácticamente es un CAS o un sistema de álgebra computacional que se puede utilizar con Python, ¿verdad? Entonces cargamos la librería from SymPy, decimos que importe todo. Lo segundo que hacemos, si queremos verlo bonito, es que inicializamos el modo de impresión bonita. Luego pues
definimos las variables simbólicas que vayamos a utilizar. En este caso son X y Y. Entonces así se define, ¿verdad? Se colocan acá las variables separadas por una coma y aquí separadas por un espacio. Entonces ahí está, eso sería lo primero. Ahora ya puedo utilizar todas las funciones. Y entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a definir M1, ¿verdad? M1, ¿cómo era la pendiente 1? Revisemos nuestro ejercicio. Era Y3 es Y3 sobre X menos 2. Entonces va a ser Y menos 3 sobre X menos 2. Luego definimos la pendiente 2. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿está grabando la clase? Sí, estoy grabando la clase. Ah, ok, gracias. Bueno, disculpe. por nada. Entonces la otra pendiente es Y menos 8 sobre X menos 7. Y menos 8 sobre X menos 7, ¿sí? Entonces ahí ya tengo las dos pendientes. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación 1? Llamémosla S1. Aquí va a ser igual la ecuación 1. Un comando que se puede utilizar acá para reescribir ecuaciones es EQ, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la ecuación 1? M1 igual, o M1 por M2 igual a ¿quién? Igual a menos 1, ¿sí? Esa era la ecuación 1. Entonces, si yo defino esto, por ejemplo, y yo quiero ver la ecuación 1, entonces escribo acá S1, ¿sí? Y ahí está la ecuación 1. M1 por M2 es igual a menos 1. Bueno, ¿cuál es la ecuación 2? ¿Cuál era la ecuación 2? ¿Cuál era? Era X menos 3, no, es X menos 2, ¿verdad? Al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación 2. Si yo quiero ver la ecuación 2 para ver que la definí bien, entonces escribo ese 2 aquí y ahí está la ecuación 2, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Voy a resolver la ecuación. Entonces escribo S, va a ser una variable en la que van a quedar guardadas las soluciones de la ecuación. Va a ser igual a la solución del sistema de ecuaciones. Para colocar el sistema de ecuaciones se abren llaves y se coloca S1, S2. ¿Sí? Y luego se coloca una coma, se abren paréntesis y se colocan las variables que yo quiero resolver, en este caso X y Y. Entonces ahí está S. Si yo quiero ver cuáles son las soluciones, entonces ahí están las soluciones, miren. Entonces el primer punto debe ser 7 quintos, 19 quintos. Y el segundo punto debe ser 14 quintos, 12 quintos. Esos son los puntos en los que las rectas tocan a la circunferencia, ¿verdad? Entonces, si los queremos ver, por ejemplo, de forma aproximada, puedo colocar aquí un punto, ¿sí? Entonces vuelvo a correr esto y vuelvo a correr eso y entonces ahí tenemos los puntos. 1.4, 3.8 y 2.8, 2.4. Entonces, si quieren, vamos al primer punto que sería 1.4, 3.8. 1.4, 3.8 sería este punto. Este que está acá. 1.4, 3.8. Y este punto 2 sería el punto 2.8, 2.8, 2.4. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos las soluciones, pero no hemos terminado, ¿verdad? Queremos encontrar las ecuaciones de las rectas, ¿sí? Entonces, para encontrar las ecuaciones de las rectas necesito encontrar la pendiente, ¿verdad? ¿Sí? Y después de encontrar la pendiente necesito encontrar los interceptos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a extraer las soluciones de este conjunto de valores que dice S. Entonces, por ejemplo, si yo coloco S, 0, me tira el primer punto, ¿verdad? Si yo coloco acá S1, me tira el segundo punto, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para extraer las soluciones? Bueno, entonces voy a colocar acá X0, Y0 igual a
S en la posición 0. Esa sería la primera solución. La segunda sería x1, y1 igual a la segunda solución, S en la posición 1. Entonces, de esta manera ya extraigo las soluciones. Luego voy a evaluar la pendiente de las rectas tangentes. La pendiente de las rectas tangentes está dada por M2, miren, aquí está. Entonces vamos a llamarle a las dos pendientes, le voy a llamar M21, ¿sí? Y M22. ¿Cómo las voy a calcular? Bueno, en M2 voy a hacer una sustitución. El comando para hacer sustituciones es subs. Y luego acá se coloca dentro de llaves los valores. Entonces vamos a colocar acá X, que lo sustituya por X0, y Y, que lo sustituya por Y0. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo la pendiente de la primera recta. ¿Cómo calculo la pendiente de la segunda recta? En M2 sustituyo los valores, ¿sí? X lo voy a sustituir por X1 y Y lo voy a sustituir por Y1. ¿Sí? Entonces, solo si quieren voy a quitar el punto acá para que las soluciones me den como fracciones, ¿verdad? Entonces ahí ya las tengo. Hacemos esto y entonces ahí tendría ahora las dos pendientes. Entonces si veo cuáles son las dos pendientes, la primera pendiente es 3/4, ¿sí? Y la segunda pendiente es 4/3, miren, ¿sí? 3/4 y 4/3, las dos pendientes. Bueno, ya tengo las dos pendientes. Entonces ahora, ¿cómo podemos hallar los interceptos? ¿Cómo se encuentra el intercepto? Bueno, si nos recordamos de la fórmula punto pendiente, sabemos que Y es igual a Y0 más M por X menos X0. Entonces, esto se puede escribir como M por X más Y0 menos M por X0. Entonces, esto que está acá es el intercepto, miren. ¿Sí? Y0 menos M por X0. Bueno, entonces, a los interceptos les voy a llamar B1 y B2. Entonces, B1, vamos con B1. ¿Cómo se halla el intercepto? Entonces, ya vimos que el intercepto va a ser Y0, ¿verdad? Va a ser Y0, ¿sí? Menos M21 por X0. Entonces, ahí estaría el primer intercepto. El segundo intercepto, ¿cuál sería? Sería Y0, ¿verdad? Menos la otra pendiente, M22, multiplicado por X0. Y ahí están los dos interceptos, B1 y B2. Si imprimimos B1 y B2, tenemos lo siguiente: 11/4 y 29/15. ¿Sí? Y ahora vámonos a las ecuaciones de las rectas. ¿Cuáles serían las ecuaciones de las rectas? Llamémosle L1 la primera recta y a L2 la segunda recta. Entonces la primera recta sería M, ¿verdad? M21 multiplicado por X más B1. ¿Cuál sería la segunda recta? M22 multiplicado por X más B2. Y ahí están las dos rectas. L1, esa sería la primera recta, L2 la segunda recta. Y ahí está resuelto los problemas, ¿verdad? Entonces, si queremos verlo de forma aproximada, pues regresemos acá, pongamos un punto aquí y entonces ya tenemos las soluciones así, en forma aproximada, ¿sí? Y ahí está la primera recta y ahí está la segunda recta, miren, ¿sí? Entonces da 0.75x más 2.75, la recta L1, y la recta L2 es 1.33 más 1.93. Bueno, y ahí está resuelto el problema, ¿verdad? No era tan complicado. Lo complicado del problema era el sistema que está acá, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de esto. Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué representaba X0 y X1 en el programa? Me perdí un poco ahí. X0. Recuérdense que encontramos las soluciones. Entonces X0 y Y0 son estos valores. Y X1 y Y1 son este par de valores. O sea, X0 y Y0 es el primer punto. Y X1 y Y1 es el segundo punto. O sea, X0 va a ser 1.4
y0 es 3.8, x1 es 2.8 y y1 es 2.4. No sé si queda claro. Y después donde dice M21 es igual a M2. Aquí, ¿qué fue lo que hice? En esta ecuación que está acá, esta pendiente es la pendiente de las rectas tangentes, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que en M2, mire, M2 es esto que está acá, sustituí este punto y eso es esta pendiente. Y luego en esa ecuación de M2 sustituí este otro punto y este es esta otra pendiente. Entonces son las dos pendientes de la recta tangente. Esta sería la pendiente de L1 y esta sería la pendiente de L2. Una última cosa, ingeniero. Entonces, solo con el planteamiento, solo con usar uno de los dos puntos y hacer los planteamientos, o sea, solo en base a uno de los dos puntos, logró hallar entonces los dos puntos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la ecuación tenía dos soluciones. Y una solución es el primer punto. La otra solución es el segundo punto. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, cuando hicimos el planteamiento por acá, esta M2, esta ecuación que está acá, es válida para este punto que está aquí y también es válida para este. Entonces eso va a generar un sistema de dos ecuaciones, un sistema que va a generar dos soluciones. Sí, es porque si lo hubiéramos planteado igual con el otro punto, hubiera quedado la misma ecuación, ¿verdad? Claro, por supuesto. Gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno, este problema, como ustedes notan, es bastante trabajoso, pero con la ayuda de un programa como este o de GeoGebra, el que ustedes prefieran, pues se puede resolver fácilmente. Bueno, si no hay preguntas adicionales, vamos a continuar con lo que estábamos viendo de funciones, ¿verdad? Entonces vámonos a funciones. Este ya es un nuevo tema, ¿verdad, Sí, ingeniero? este es un nuevo tema. Claro. Entonces, Gracias. permítanme. ¿Dónde nos quedamos? Bueno. Bueno, vamos a un ejemplo. Vamos al ejercicio 1726, ¿verdad? Dice, evalúe la función en los valores indicados. ¿Sí? Entonces, me están pidiendo que evalúe la función. Si quieren, hacemos el ejercicio 20. Muy sencillo. Entonces dice que tengo la función f de x igual a x cuadrado más 2x y me piden encontrar la función valuada en 0, en 3, en menos 3, en a, en menos x y en 1 sobre a. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una tablita si ustedes desean, ¿verdad? Y poner los valores de x. Y luego, pues acá podemos calcular el f de x. Dice que me piden en 0, en 3, menos 3, a, menos x y finalmente 1 sobre a. Entonces aquí solo tenemos que sustituir en la fórmula. La fórmula dice que es x cuadrado más 2x. Entonces si sustituimos 0 por x, entonces tengo 0 al cuadrado más 2 por 0. ¿Y eso cuánto vale? Vale 0. Ya encontramos f de 0. F de 3, hacemos lo mismo. 3 al cuadrado, ¿verdad? Más 2 por 3. 3 al cuadrado es 9. 2 por 3 es 6. 9 más 6 da 15. Ahora con menos 3, ¿cómo me queda? Sería menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3.
Entonces acá tendría menos 3 al cuadrado da 9, 2 por 3 da menos 6, 9 menos 6 da 3. ¿Sí? En A tendría A al cuadrado más 2 por A, y así se queda, ya no se puede simplificar. En menos X, entonces f evaluado en menos X sería menos X al cuadrado más 2 por menos X. Eso se puede simplificar y se puede escribir como X cuadrado menos 2X. ¿Sí? Y finalmente en 1 sobre A. Entonces 1 sobre A al cuadrado me queda 1 sobre A cuadrado menos 2 por 1 sobre A. Si quieren simplificarlo un poquito, pues podríamos escribirlo como, como 1 sobre A cuadrado. Ya no se puede simplificar mucho, ¿verdad? O se pueden sumar las fracciones si se desea, menos 2 sobre A. Bueno, ahí está ese ejercicio, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces así se evalúan las funciones. ¿Sí? No sé si queda claro. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la función valuada en raíz de X. Entonces, ¿cómo se calcula f valuado en raíz de X? Simple, ¿verdad? Se coloca raíz de X al cuadrado más 2 por la raíz de X. Y eso es X más 2 raíz de X. No sé si queda claro esto. ¿O hay alguna duda? Bueno, Todo claro, ingeniero. bueno, Todo claro, ingeniero, gracias. a ustedes. Bueno, vamos a otros ejercicios. Dice, encuentre el dominio de la función. ¿Sí? De esto ya habíamos hecho, pero si quieren hacemos alguno, ¿verdad? Si quieren trabajemos con esta 64. Me pide el dominio de la función. Entonces, ¿cómo se calcula el dominio de la función? El dominio de la función se calcula de manera que la función no esté indefinida sobre los números reales. Entonces, esta función se indefine de dos maneras. La primera manera es que esto que está acá sea 0. Todo lo que está en el denominador sea igual a 0. Entonces, eso tiene que ser diferente a 0. Y número 2, todo lo que está acá, adentro del radical, tiene que ser positivo. En otras palabras, en resumen, podemos decir que 9 menos x cuadrado tiene que ser mayor que 0. No puede ser igual, porque si fuera igual, lo que está en el cuadrado grande queda 0 y entonces la fracción se indefine. Entonces, en resumen, 9 menos x cuadrado tiene que ser mayor que 0. Si esto no estuviera abajo en un denominador, entonces podría ser mayor o igual a 0. Pero como está en el denominador de una fracción, entonces tiene que ser estrictamente mayor que 0. Entonces ahora lo que nos resta es resolver esta desigualdad. Para resolver esta desigualdad, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, entonces podemos factorizar y tenemos 3 menos x, ¿sí?, multiplicado por 3 más x. Y esto tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué intervalo cumple con esto? Bueno, tendríamos que hacer nuestra tablita, ¿verdad? Y después de hacer nuestra tablita tendríamos que ver en qué intervalos se satisface esa desigualdad. ¿Cuáles son los intervalos que se generan acá? El primer intervalo es de menos infinito hasta menos 3. El siguiente es de menos 3 a 3. El que le sigue es de 3 al infinito. ¿Cuál es el intervalo? ¿Alguien sabe cuál es el intervalo en el que se satisface esta desigualdad que está acá? ¿Cuál de los tres es? ¿O dos de los tres? Bueno, la respuesta ¿cuál es? 3. Este que está acá. Esa es la solución, ¿verdad? No lo vamos a resolver porque ustedes ya lo saben resolver. Entonces solo les digo que es este. Entonces, ya que sabemos que es este, entonces ya estamos listos para escribir el dominio. Entonces, el dominio de esta función va a ser el intervalo que va de menos 3 hasta 3. Y ese es el dominio de la función. ¿Sí? O se puede escribir así. X va de menos 3 a 3. O se puede escribir de una forma como esta. Conjunto de valores de x tal que x se encuentre entre menos 3 y 3.
Este es el ejercicio ese. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio por acá. Dice, del ejercicio 27 al 30, dice, evalúe la función definida por tramos en los valores indicados. Entonces, si quieren, agarramos esta, miren, esta que está acá. Y la vamos a evaluar en esos intervalos que están ahí. Bueno, entonces notemos que esta es una función dada por tramos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, supongamos o veamos que aquí dice x cuadrado más 2x, si x es menor o igual que menos 1. Entonces, si la variable x es menor que menos 1, entonces la fórmula que yo voy a utilizar es la primera. Por el contrario, si x se encuentra entre menos 1 y 1, la fórmula que voy a utilizar es esta que está aquí. Y si x fuera mayor que 1, entonces usamos la tercera fórmula. Entonces vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden que evaluemos f en menos 4. Entonces, menos 4 ¿en qué intervalo está? ¿Es menor que menos 1? ¿Se encuentra entre menos 1 y 1 o es mayor que 1? Menor que menos 1. Es menor que menos 1, por supuesto. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula. Entonces f de menos 4 va a ser igual a menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Menos 4 al cuadrado es 16 y 2 por menos 4 da menos 8. Entonces, el resultado es igual a 8. ¿Sí? Vamos a la siguiente. F de menos 3 medios. ¿Cuánto vale menos 3 medios en decimal? Es menos 1.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué fórmula tengo que usar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿En qué intervalo se encuentra menos 3 medios? ¿En el primer intervalo, en el segundo o en el tercero? En el primero. Primero, correcto. Primero. Entonces, f de menos 3 medios va a ser igual a menos 3 medios al cuadrado más 2 por menos 3 medios. Entonces va a ser eso igual a menos 9 cuartos menos 3, ¿verdad? Sí. Y ustedes lo pueden calcular después. Vamos a la siguiente, f de menos 1. F de menos 1, ¿dónde la tengo que evaluar? ¿En qué intervalo? Primero, segundo, tercero. ¿Dónde? En el primero. Primero, porque El primero. porque aquí dice menor o igual, ¿verdad? Menor o igual. Entonces, en el primero, f de menos 1, entonces igual va a ser menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, ¿verdad? Y eso da 1 menos 2 y eso da menos 1. Bueno, el siguiente, f de 0. ¿Qué intervalo? Primero, segundo, tercero. ¿En el segundo? El segundo, El correcto. segundo. Entonces va a ser igual a x, pero x vale 0, entonces solo va a ser igual a 0, ¿verdad? Y f de 25, ¿dónde se evalúa? Primero, segundo, tercero. ¿En el tercero? En el tercero, correcto. ¿Qué significa eso? Que voy a utilizar la tercera fórmula y f de x dice que va a ser igual a menos 1. Entonces f de 25 es igual a menos 1. Ahí está resuelto el ejercicio. Esas son funciones por tramos. Hablando de estas funciones, adicionalmente, ¿cómo se pueden graficar? Bueno, no hemos visto cómo se grafican estas funciones, pero sí sabemos que ploteando puntos se pueden graficar. Esto es una parábola, esto es una recta y esto también es una recta. Entonces, ¿cómo graficarían ustedes esa función? Bueno, vamos a llevárnosla para abajo y la vamos a intentar graficar aprovechando que la tenemos aquí, ¿verdad? Llevémonosla para abajo. Intentemos graficarla. Entonces, ¿cómo se grafica esto? Bueno, para graficar una función por tramos, ¿verdad? Lo que se hace es que se trabajan los tramos que se muestran en la fórmula de la función. Entonces, el primer tramo va
para x menor que menos 1. Entonces podemos, si quieren, tirar una línea punteada, ¿verdad? En menos 1. ¿Sí? Aquí está menos 1. Y luego también hay otro corte de la función en 1. Entonces si quieren, tiramos otra línea punteada en 1. ¿Sí? Vamos a ver. Acá. En 1. Entonces, por ejemplo, si quiero graficar en el intervalo, el más sencillo de todos, permítanme. La fórmula más sencilla es para x mayor que 1, acá. Y dice que la curva o la función es f de x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la curva? Bueno, hagamos otra cosa que me faltó a mí aquí esto. Aquí faltó puntear acá si quieren. Puntear acá. Entonces, ¿cómo se hace la gráfica en el último intervalo? ¿Cómo se hace aquí? El último intervalo dice que es menos 1. Entonces graficamos acá en menos 1, miren. Acá está menos 1. Y esta es la curva f de x, ¿verdad? Para x mayor que 1. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente. En el segundo intervalo dice que la curva es y igual a x, o f de x igual a x. ¿En qué intervalo? De menos 1 a 1. Entonces de menos 1 a 1, pues yo puedo graficar la recta esa, ¿verdad? Que va a ser esta que está acá. Y igual a x. Esta pasa por el origen. Ahí mi dibujo no salió que pasa por el origen, pero en realidad pasa por el origen. Y si notan ustedes, incluye el extremo superior y no incluye el extremo inferior. ¿Qué significa eso? Que para ser más específicos podemos poner un punto acá indicando que sí se incluye el extremo superior, y aquí podemos colocar un pequeño círculo con un agujero indicando que no se incluye el extremo inferior. Entonces ahí estaría en el segundo intervalo f de x igual a x en el intervalo de x que va de menos 1 incluyendo al menos 1 hasta 1, ¿verdad? Aquí también podemos colocar un círculo, ¿sí? Indicando que no se incluye ese valor. Bueno, ¿cómo sería la última gráfica? X cuadrado más 2x. ¿Cómo se grafica esto en ese intervalo? ¿Qué harían ustedes para graficar eso en ese intervalo? ¿Encontrar el vértice primero? Bueno, sí, encontrar el vértice, esa sería una opción, pero todavía no hemos visto cómo se encuentra el vértice, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer, si ustedes quieren, es agarrar unos 3, 4 valores, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes quieren, ¿verdad? Para ver cómo es la gráfica. Sabemos que es una parábola, ¿verdad? Entonces podemos escoger unos cuantos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué valores escogen ustedes? Escojamos, si quieren, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1, ¿sí? Entonces, aquí calculamos f de x. Entonces, en menos 4 queda, menos 4 al cuadrado queda 16, 16 menos 8 queda 8. En menos 3, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda la función en menos 3? Sería menos 3 al cuadrado, sería menos 9, menos 9, perdón, sería 9, 9 menos 6 da 3. En menos 2, ¿cuánto queda? Menos 2 al cuadrado queda 4, 4 menos 2 da 0. O sea que el vértice está ahí, miren. Y en menos 1, ¿cuánto queda? Queda 1, vamos a ver. Menos 1 al cuadrado queda 1, 1 menos 2, ¿cuánto queda? Menos 1. Menos 1, bueno, entonces el vértice no estaba ahí, ¿verdad? Bueno, entonces imagínense ustedes cómo va la función, ¿verdad? Entonces imagínense, si quieren colocamos acá el primer punto, bueno, por aquí iría menos 2, ¿sí? Si quieren aquí está menos 3, ¿sí? Y aquí tendríamos, supongamos que tenemos algo así, aquí
aquí daba 3, aquí daba 0, y aquí teníamos menos 1, da menos 1, ¿sí? Entonces era algo así, miren. Tal vez es más para acá. No va bien esa gráfica. Bueno, es una parábola, pero tal vez va más arriba. Aquí el punto, este es 0, este es menos 1. Entonces, si quieren, bueno, cuesta un poquito dibujarla acá, en esta pequeña tableta que yo uso, pero más o menos tendría que ser algo así. O sea, es una especie de parábola. Miren, ahí va la parábola. Entonces, aquí iría el punto S, ¿verdad? De acuerdo a nuestra escala, pues aquí debería estar menos 3, 3. Luego aquí tendríamos el siguiente punto, que sería menos 2, 0. Y acá tendríamos el último punto, ¿sí? Que sería menos 1. Bueno, ahí estaría parte de la gráfica, ¿verdad? Y así se grafica una función por tramos. Por supuesto que una computadora lo puede hacer mejor. Podemos usar el GeoGebra para ir graficando esto, pero esa es la forma en la que se pueden trabajar estas expresiones. Bueno, vamos al libro. Y bueno, el libro continúa con más ejercicios de estos que ustedes pueden revisar. Bueno, gráficas de funciones. Aquí dan algunas técnicas para graficar funciones, ¿verdad? Entonces aquí les dan algunas técnicas que podemos ir revisando, ¿verdad? Aquí les dicen cómo graficar con calculadora. Tal vez lo mejor es graficar con GeoGebra. Disculpe, ingeniero, Sí. es que en varios ejercicios de la tarea nos piden la simetría de las funciones. No sé si podría ayudarme con eso. Ok, bueno. Si vamos a ver, hablemos de la simetría, ya que usted quiere que hablemos de la simetría, pues veamos qué es esto de la simetría. Básicamente, Ingeniero, sí, si solo podría subir un poco la pantalla, solo le quiero tomar una fotografía de la gráfica. está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces el compañero quiere que platiquemos de simetría. Básicamente, pues hay dos simetrías básicas. Creo que el libro menciona 3. Entonces tenemos las funciones pares. Y las funciones impares. Entonces, la par cumple lo siguiente, que f de x es igual a f de menos x. Y la otra, la impar, cumple que el negativo de f de x es igual a menos f de menos x. Bueno, esas son las más importantes simetrías. Hay otra que tendríamos que revisar en el libro, pero por ejemplo, una función va a ser par cuando cumple esto. Veamos un ejemplo de una función par, o varios ejemplos de funciones pares si quieren, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar f de x igual a x cuadrado. Esa es la función par más simple, ¿verdad? Entonces, tendríamos la gráfica de una parábola con su vértice en el origen. ¿Por qué es par? Bueno, porque se cumple la primera ecuación, por eso es par, ¿sí? ¿Qué pasa si yo calculo f de menos x? Entonces, en lugar de x voy a colocar menos x acá. Entonces, lo que tenemos ahí sería menos x al cuadrado. Pero sabemos que todo número negativo al cuadrado se convierte en positivo, entonces esto sería igual a x al cuadrado. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que la función va a ser simétrica alrededor del eje vertical, el eje Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo agarro solo la parte de la curva que voy a pintar en rojo, o si quieren la pintamos en verde, ¿sí? Si agarro esta parte de la curva y la roto 180 grados alrededor de este eje, voy a obtener la otra mitad de la curva, ¿sí? Entonces, esas son las implicaciones de una función par.
Otra cosa, por ejemplo, si agarramos un valor acá en menos 1, o si quieren en menos 3 si quieren, y agarro otro punto acá en 3 y encuentro la función en x igual a perdón, aquí es más 3 y aquí lo puse al revés, y aquí es x igual a menos 3. Si calculo la función en más 3, voy a obtener un valor que es 9. Y si agarro menos 3, voy a obtener el mismo valor. Y eso es porque la función es par. Otro ejemplo de una función par. Veamos, otro ejemplo de una función par. ¿Conocen esta función que voy a graficar acá? Vamos a ver. Pintémosla así. ¿Qué función es esa? ¿Qué función es? Es f de x igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Esa es una función par también. ¿Por qué? Porque si yo calculo f de menos x, voy a obtener 1 sobre menos x al cuadrado, y eso es igual a 1 sobre x al cuadrado. De la misma forma, si yo calculo la función en 5 y en menos 5, voy a obtener el mismo resultado. Si trazo una recta acá, entonces este es el resultado de f en 5 y este es el resultado de f en menos 5. O sea, la altura es la misma, ¿sí? Es una función par. Si yo agarro la curva que está del lado derecho del eje vertical y la roto 180 grados, obtengo la otra parte de la curva, ¿sí? Entonces por eso es par. Ahora vamos con las funciones impares, ¿verdad? Supongamos un ejemplo sencillo de una función impar. F de x igual a 1 sobre x. ¿Cómo se grafica esta función? Bueno, esta función se puede graficar de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, si yo calculo f de menos x, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a menos 1 sobre x. En otras palabras, f de menos x es igual al negativo de f de x. Por lo tanto, es impar. Si yo, por ejemplo, acá agarro 5 y aquí agarro menos 5 y le calculamos la altura a la curva acá, o sea, calculamos f de 5, entonces me voy a dar cuenta que eso vale un quinto. Si aquí calculamos la altura o la distancia, no, sería la altura, entonces va a ser menos un quinto. Entonces me doy cuenta que este valor que está acá es el negativo de este que está aquí. Por lo tanto, la función es impar. Otra cosa, si yo roto esto 180 grados, esta curva que está acá en el primer cuadrante, y luego le cambio signo, ¿verdad? La roto 180 grados y luego le cambio signo, o la roto acá 180 grados y luego la roto acá 180 grados, entonces voy a obtener esta curva. Esas son las implicaciones de la simetría impar. Bueno, vamos a ver si aquí hay algún ejercicio. Yo el otro día vi uno por acá, pero no me recuerdo dónde. Ingeniero, ¿Sí? entonces, una función es impar prácticamente cuando hay simetría con respecto al origen. Claro. Y también es impar cuando hay cierta simetría, pero se llama simetría impar, ¿verdad? Ahora hay funciones que no van a presentar nunca simetría. Bueno, cuando veamos funciones inversas nos vamos a dar cuenta que también puede haber otro tipo de simetría, pero eso cuando veamos funciones inversas. Vean esta que está acá, ¿qué simetría tiene? ¿Par o impar? F de x igual al valor absoluto de x. ¿Qué será? ¿Par o impar? Par. Simetría par, por supuesto, ¿verdad? Vean, acá la función cuadrática tiene simetría par, la cúbica tiene impar, f de x igual a x a la cuarta tiene simetría par, f de x igual a x a la quinta tiene simetría impar,
¿Esta raíz de x tiene algún tipo de simetría? No tiene simetría. Miren, esa no tiene simetría. ¿Sí? Porque no está definida para valores negativos. Esta que está acá, f de x igual a la raíz cúbica de x, tiene simetría impar. Esta no tiene simetría. Esta que está acá, la última, esta, ¿sí? Esa tiene simetría impar. Esta, la que graficamos, tiene simetría impar. Miren. Y esta última tiene simetría par. Bueno, aquí, aprovechando que están estas gráficas, bueno, memorícense cómo son las gráficas de las funciones. Cuando tengan una función lineal, siempre van a tener una recta. Cuando tengan funciones cuadráticas, parábolas. Cúbicas van a tener curvas de esta forma. Funciones de cuarto grado, más o menos, van a ser especies de parábolas, como esta. Una función de quinto grado, pues va a ser una curva más o menos como esta. Las funciones que tengan radicales con valores pares, entonces siempre van a estar definidas solo para valores positivos, como esta y como esta. Y estas, pues sí, voy a tener valores negativos. Las funciones recíprocas están acá, la función con valor absoluto y la función mayor entero. Bueno, aquí en este... Entonces, ¿sí? perdón, cuando una función es impar, va a ser simétrica al origen. Cuando sea impar, simétrica al origen. Vamos a ver. Simétrica al origen. Mire, lo que tiene que hacer cuando es impar, la función, es que la tiene que rotar 180 grados. La parte que está en el primer cuadrante, primero y cuarto cuadrante, la puede rotar al tercero y cuarto cuadrante y luego la rota. Bueno, mejor si quiere lo digo en la pizarra, ¿verdad? Porque ahí tal vez con palabras no se entiende. Entonces, si usted tiene una función impar, siempre se va a cumplir lo siguiente. Entonces, acá usted, en estos primeros dos cuadrantes, o en el primero y en el último, como quiera verlo, en estos dos cuadrantes va a tener una curva. ¿Sí? Y en estos otros dos cuadrantes va a tener otra parte de la curva. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la siguiente función f de x es impar y me dan la primera curva, por ejemplo, supongamos que esta es la primera curva. Usemos otro color. Esta es la primera parte de la curva, pero me dicen que construya toda la función si sé que la función es impar. O sea, f de x es impar. Yo conozco lo que está en estos primeros dos cuadrantes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que tengo que hacer es primero rotar acá 180 grados, la curva que está acá en azul, y se obtiene esta, que está acá. Y luego rotamos 180 grados respecto a este eje, y se obtiene esta otra curva. Entonces, ¿cuál realmente es la gráfica de la función? La gráfica de la función sería esta, miren. Este es impar, ¿verdad? Entonces, construir toda la función utilizando solo la parte de la gráfica que está acá en morado, en la parte que pinté en morado, para x mayor o igual que 0. De la misma forma, si usted tuviera la curva para x menor o igual que 0, puede construir la otra parte de la curva. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le dicen que es par? O sea, aquí hicimos la construcción en base a esta curva pensando que es impar, pero ¿cómo sería la gráfica si usted sabe que es par? Solo tengo claro que se utilizan los cuadrantes de arriba, solamente rotaría acá. Solamente rotaría acá. Y entonces este es par. Este es par y este es impar. ¿Sí? No sé si queda un poquito más claro el concepto de lo que es una función par impar. Tengo una duda. ¿Sí? Digamos, en una recta, ¿dónde tendría simetría? Supóngase que usted tiene la recta y igual a x. Esta es simétrica. ¿Por qué? Pero, ¿qué simetría tiene? Par o impar.
Agarre solo la parte de la recta y igual a x que es positiva para x mayor o igual que 0. ¿Cómo es la recta y igual a x para x mayor o igual que 0? ¿Cómo es esa parte de la recta? ¿Cómo es esa semirrecta? Es así, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa si yo quiero una versión par de esta semirrecta? Quiero una versión par. ¿Cómo dibujaría la otra parte de la semirrecta? Sería así. Sería en el otro Sería así, si fuera par. cuadrante. Pero si es impar, ¿cómo dibujo? Dibujo acá. Sería en el tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces, como la ecuación y igual a menos x se grafica así, completa toda la recta, entonces es impar. No sé si queda más claro. Ah, ya, entiendo. Bueno, Ingeniero, y no sé si vamos a ver lo que es el entero mayor. no. Esa es una función especial que ustedes pueden explorar con más tiempo, ¿verdad? La función mayor entero, pues solo es eso, es una función que va aproximando y son una especie de gradas, pero eso usted lo puede explorar con más tranquilidad en su casa, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas acerca de las funciones, incluso en este libro, que no vamos a ver, ¿verdad? Sí, por ejemplo, esto que dice graficar con calculadora, no lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué más interesante tiene este libro. Bueno, aquí habla de algunas definiciones cuando una función es creciente y una función es decreciente. Bueno, ¿qué ocurre si f crece cuando x crece? Pues entonces se dice que la función es creciente. Si f decrece cuando x crece, entonces la función es decreciente. Y aquí tenemos el primer intervalo de AB, que es creciente, el segundo intervalo de BAC, que es decreciente, y el tercer intervalo de CAD, que es creciente. Entonces ahí está la definición, ustedes la pueden ver en los libros. Y aquí está una definición formal de lo que es una función creciente y lo que es una función decreciente, ¿sí? Vamos a ver qué otra cosa tiene este libro. Bueno, aquí tiene más ejercicios. Ustedes los pueden explorar, pueden agarrar el GeoGebra, ¿verdad? Y empezar a trabajar con eso. Vamos a ver qué más tiene este libro. Bueno, transformación de funciones. En eso sí nos vamos a detener un poquito, ¿verdad? Lo vamos a ver a continuación. Son las 10:07. Tómense 5 minutos y cuando regresemos vamos a hablar de transformación de funciones, ¿sí? Entonces tómense 5 minutos, son las 10:08. A las 10:13 estamos de vuelta. Bueno, vamos a continuar con esta parte de las transformaciones de funciones. Entonces, ¿qué es esto de las transformaciones de funciones? Bueno, las funciones pueden ser transformadas con ciertas operaciones que se aplican sobre las funciones. Primero tenemos las traslaciones. En estas traslaciones tenemos traslaciones horizontales y verticales. Entonces tenemos la horizontal y tenemos la vertical. Entonces la traslación horizontal se aplica a una función cuando se realiza f de x menos h, ¿sí? Entonces cuando yo hago eso o le aplico esta operación a una función, entonces lo que estoy haciendo es una traslación horizontal. Si por el contrario hago f de x más h o más k, entonces lo que estoy haciendo es una traslación vertical. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente función. Supongamos que nuestra función es esta que está aquí, ¿sí? Y está conformada por estos dos segmentos de recta. Y acá tenemos, por ejemplo, el punto 0, 0. Acá tenemos 2
y acá tenemos 1,1. Entonces quiero hacer la siguiente operación con esta función. Yo sé que esta es f de x y quiero ahora la gráfica de f de x menos 2. ¿Cómo se grafica eso? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una traslación 2 unidades hacia la derecha. Entonces si yo hago la gráfica ahora de mi función, entonces ¿cómo va a ser mi función? Va a ser así, miren. Entonces aquí inicia en 2, aquí vamos a tener el punto 3,1 y aquí vamos a tener 4. No sé si hay alguna duda de lo que es una traslación 2 unidades hacia la derecha o qué es la traslación horizontal. Ingeniero, ¿podría volver a repetir eso, por favor? Sí me perdí. Bueno, perdón. Entonces, f de x más h lo que hace es que traslada, que coloquemos aquí no más h, sino menos h, f de x menos h, traslada h unidades hacia la derecha. Siempre y cuando h sea mayor o igual que 0, por supuesto. ¿Sí? Entonces, no sé si queda claro ahora lo que hace esta transformación. Entonces, esta que hicimos, esta que está... Disculpa, así como por ejemplo, si yo coloco fx más 2, esto es desplazar a la izquierda. Correcto. F de x más 2 lo que hace es trasladar hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Hagamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos otra gráfica de otra función. ¿Sí? Esta es... Disculpen, ¿Sí? que podríamos verlo como de forma más algebraica. O sea, digamos, por ejemplo, yo tengo la función f de x es igual a 2. Veamos cómo Si está. lo quiero F de x igual a raíz de x. ¿Cómo es la gráfica? ¿Se la sabe usted? ¿Se recuerda cómo es? Es media parábola que abre hacia la derecha. Entonces aquí está el eje x, aquí está el eje y esta es media parábola que abre hacia la derecha, hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero graficar dos cosas? Inciso A, quiero graficar f de x igual a la raíz, o si quieren escribámoslo así, quiero graficar inciso A, f de x menos 2. Inciso B, quiero graficar f de x más 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta función en el inciso A? Díganme ustedes, ¿qué tengo que hacer? Trasladar 2 unidades hacia dónde, derecha o hacia izquierda. Dos unidades a la derecha. Sí, a la derecha. 2 unidades hacia la derecha. Y acá, Una unidad a la izquierda. una unidad hacia la izquierda. Ahora lo que quería el compañero. Él decía que quería esto de forma analítica. Entonces, esta función que está acá, por ejemplo, esta f de x menos 2 es la gráfica de la función raíz de x menos 2. Y esta que está acá, si quiero una expresión, f de x más 1 es la gráfica de la ecuación y igual a raíz de x más 1. Entonces, ¿cómo se grafican las dos? Entonces vamos a hacer las gráficas ahora. Entonces, hagamos la primera gráfica. ¿Cómo es la primera gráfica? Entonces estamos con esta, 2 unidades hacia la derecha, entonces marcamos aquí 2 y hacemos esta misma gráfica que dibujamos en rojo, solo que ahora traslada 2 unidades para la derecha. Esta sería la primera gráfica. Esta es y igual a raíz de x menos 2. ¿Sí? Este es el eje x, eje horizontal y el eje vertical. Ahora vamos con la segunda. Bueno, esto verlo en GeoGebra es muy fácil, ¿verdad?
lo vamos a ver más, cuando terminemos todas las transformaciones nos vamos a ir a GeoGebra. Le vamos a hacer en GeoGebra. Entonces vamos ahora con esta, ¿cómo es? Sería así, ¿verdad? Es la misma curva que está acá, solo que traslado una unidad. Aquí tengo una unidad hacia la izquierda la gráfica. Y esta sería entonces y igual a raíz de x más 1. No sé si queda claro esto. ¿O hay alguna duda? De lo que son traslaciones horizontales. Ahora vamos a ir con las verticales. ¿Está claro? Vamos con ahora el desplazamiento vertical, ¿verdad? Todo vertical. ¿Cómo se obtiene este desplazamiento o esta traslación vertical? Bueno, se obtiene cuando una función f de x, ¿sí? se le suma h, ¿verdad? Entonces, si h es positivo, si h es mayor que 0, entonces el desplazamiento es hacia arriba. ¿Sí? Si h es menor que 0, el desplazamiento va a ser hacia abajo. Veamos un par de ejemplos. Entonces supongamos que tenemos la misma función, ¿verdad? F de x igual a la raíz de x. Entonces quiero hacer varias gráficas. Inciso A, quiero graficar f de x igual a la raíz de x más 1. Inciso B, f de x igual a la raíz de x menos 1. Inciso C, f de x igual a raíz de 2 menos x, perdón, no 2 menos x, no, de x menos 2 más 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué desplazamientos tengo que aplicar? O traslaciones. En el primero sería un desplazamiento hacia arriba. Uno hacia arriba. Ajá, correcto. Acá, ¿qué tengo que hacer? Uno hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Y acá, Uno hacia arriba. pero hay otro, ¿verdad? Hacia arriba Dos hacia la derecha, y ingeniero. dos hacia la derecha. Siempre y cuando tomemos esta función como base, ¿verdad? Si ya conozco esta gráfica, pues a esa gráfica le tengo que hacer esta transformación en el inciso A, esta otra en el inciso B y estas dos transformaciones en el inciso C. Entonces, si quieren, hagamos las gráficas, ¿verdad? Entonces, la primera sería esta que está acá. Bueno, primero grafiquemos f de x. Aquí está f de x. ¿Sí? Ahora grafiquemos f de x igual a raíz de x más 1. Entonces, ¿cómo va a ser esa? Si quieren, no coloquemos aquí f de x, sino que coloquemos solo la gráfica. Y aquí tendríamos la otra gráfica, miren, f de x más 1. Este es f de x, este es f de x más 1. Y luego tengo f de x menos 1. ¿Esa cómo sería? Sería así, miren. F de x menos 1. Y luego tenemos la última, que dice que es f de x más 2 más 1. Entonces trasladamos 2 unidades para acá. Y más 1. Entonces, ahí sería la gráfica. Si quieren, grafiquémosla en otro color para que se mire. Este sería f de x menos 2 más 1. Y ahí están las tres gráficas, ¿verdad? No sé si queda claro esto. ¿O hay alguna duda de los desplazamientos? Claro, ingeniero. ¿Podría volver a explicar la gráfica, por favor? Bueno, ¿qué fue lo que hice en la primera? Subí una unidad. Note que la primera gráfica es la que estoy utilizando de base, esta que voy a pintar en verde. Y si la subo una unidad,
O sea, ¿qué significa eso? Que a cada coordenada o a cada punto le voy a sumar una unidad en la coordenada en Y. Entonces, a este punto le sumo una unidad, o sea, lo subo una unidad. A este también lo subo una unidad, a este otro lo subo una unidad y así voy formando la nueva curva. Si estoy subiendo toda la curva una unidad hacia arriba. Y esa es esta gráfica que está aquí. Luego hago lo mismo, solo que en vez de sumarle una unidad le resto una unidad y se van generando todos estos puntos que usted puede ver. Y esa gráfica es la que corresponde a esta que está acá. Y por último, en la que pinté en morado, voy a trasladar todo 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Y una unidad hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que agarro la curva base, esta que está aquí, y a cada coordenada le sumo en X 2 unidades y en Y le sumo una unidad. O sea que este punto, si quiere lo pintamos en rojo. Este punto, si yo le sumo 2 unidades en X y una en Y, se va a convertir en este punto. O sea que tengo que tener una función de referencia. Tiene que tener una función de referencia, que es la que va a transformar. Correcto. Bueno, pues nada. Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver, uno más. Entonces me dicen qué transformaciones tienen que hacer. Supongamos que tenemos esta curva, miren, esta que está acá. ¿Sí? O si quieren pintemos en otro color la curva. Entonces quiero yo que grafiquen, este es f de x. Quiero que grafiquen, inciso A, la función g de x igual a f de x más 1 menos 1. ¿Qué hay que hacer? Hay que correrla uno a la izquierda y uno para abajo, ¿verdad? Sí, debido a esto hay que correrlo una unidad hacia la izquierda, uno hacia izquierda, ¿verdad? Y debido a esto hay que correrlo uno hacia abajo. Entonces las dos transformaciones se hacen y no importa qué orden se utilice, da lo mismo, ¿verdad? Entonces corramos primero todo una unidad hacia la izquierda, si quiero. ¿Cómo me queda la gráfica? Bueno, no he dicho qué puntos son estos. Este es menos 1, este es 1 y este es altura 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me queda la gráfica? Si lo corro una unidad hacia la izquierda, me quedaría completamente en el segundo cuadrante. Me quedaría así, miren. Esta corrida una unidad hacia la izquierda. Aquí tendría menos 2, 0. Y aquí tendría el punto menos 1, 1. ¿Sí? Y ahí estaría la primera transformación. Luego hacemos la segunda transformación. ¿Qué hay que hacer en la segunda transformación? Bajarlo una unidad. O sea, bajar uno hacia abajo. O trasladar uno hacia abajo, no bajar. Entonces, ¿cómo me quedaría la gráfica ahora? ¿En qué cuadrante tendría la gráfica? En el tercer cuadrante. Y ahí estaría la gráfica de la función, ¿verdad? Este sería el punto menos 2, menos 1. Este sería el punto menos 1, 0. Y acá tendríamos el punto 0, menos 1. Y entonces esta gráfica que está acá, esta intermedia, es f de x menos 1. Y esta que está acá es f de x más 1 menos 1. Aquí es más 1, perdón. ¿Sí? Y ahí terminamos de hacer las transformaciones. No sé si quedó claro. Ingeniero, entonces aquí no tuvimos una función en específico, solo tuvimos la gráfica para mostrar en qué direcciones se movían. Sí, aquí tiene la gráfica. Por supuesto que a usted le pueden dar una ecuación, ¿verdad? Como una parábola. Pongamos que, para terminar, supongamos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado. Entonces, en base a esta me piden graficar f de x o g de x igual
igual a lo siguiente. X menos 1 al cuadrado más 2. Entonces, pensemos en el vértice. ¿Dónde está el vértice de esta? ¿Dónde está? En 0,0, ¿sí? ¿Dónde está el vértice de esta? Traslademos el vértice 0, 0. Trasladémoslo una unidad hacia la derecha. 1 a la derecha. Y 2 hacia arriba. Entonces, ¿dónde queda el punto 0, 0 si yo lo traslado una unidad a la derecha y 2 hacia arriba? ¿Dónde queda? En 1,2. Entonces pensemos en la primera parábola y luego en la segunda. ¿Cómo es la primera parábola? Tiene su vértice en 0, 0 y abre hacia arriba. Esa sería la primera parábola. Que sería la parábola y igual a x al cuadrado. Disculpe, ingeniero, ¿cómo sé para dónde abre la parábola así de forma más fácil? Bueno, no hemos visto todavía parábolas, pero las parábolas cuando el coeficiente principal es positivo abren hacia arriba. Por ejemplo, esta, f de x igual a menos x al cuadrado, abre hacia abajo. Ah, ok, gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Entonces ahora vamos a la siguiente gráfica. ¿Dónde tiene su vértice? La segunda parábola. En 1,2. Entonces nos vamos al punto 1 y 2 por acá. Entonces ahí está la otra parábola, cuya ecuación es y igual a x menos 1 al cuadrado más 2, que básicamente es la traslación de una unidad hacia la derecha y 2 hacia arriba de esta parábola, ¿verdad? Bueno, no sé si queda claro. Sí, quedó claro, ingeniero. Solo podría subir un poco la pantalla para tomar una fotografía del ejemplo anterior. Bueno. Gracias, ingeniero. Bueno, hay más transformaciones que vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Hay algunas transformaciones de rotaciones y alargamientos y contracciones que vamos a ver el próximo día. Entonces, vamos a dejar aquí la clase. Les agradezco mucho, jóvenes, que tengan un feliz día. Feliz día, Buen ingeniero. ingeniero, feliz día. Buen día, ingeniero. Gracias igualmente. Buen día, ingeniero.